Minasan konbanwa. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Haroldo Giga y soy el coordinador del programa de arte joven Nikkei. Nos encontramos en la plataforma de la Asociación Peruano-Japonesa. Antes de empezar, quisiera agradecer a esta institución por habernos brindado un espacio de diálogo para poder difundir y promocionar este espléndido Salón de Arte Joven Nikkei. Quiero agradecer también a nuestra amiga y directora, la señorita Yuki Quejo, y a nuestra amiga jefa del Departamento de Cultura también, Sayuri Yontok. Muchas gracias por todas las gestiones que han realizado para el evento de hoy. Bien, como ustedes saben, el programa de arte joven Nikkei es, es un programa que se inició hace 3 años. Y una de las plataformas más importantes de este programa es la exposición anual Salón de Arte Joven Nikkei que venimos realizando desde el año 2017. En el 2017 lanzamos la exposición en el marco del 50 aniversario del Centro Cultural Peruano-Japonés y los 100 años de la institución. Luego, en el 2018, tuvimos la oportunidad de hacer la exposición en la Galería Ryochi Jinnai y a su vez en el hall del Centro Cultural Peruano-Japonés. Y el año pasado celebramos el centenario de la inmigración japonesa con una tercera versión, ¿no? También tuvimos una versión especial del Salón de Arte Joven Nikkei realizado en el Instituto Cervantes de Tokio, ¿no? En el mes de julio. Hay que recordar también que el año pasado el Salón de Arte Joven Nikkei tuvo una versión internacional, con invitados de México, de Brasil y Argentina. Bien, en este 2020, como bien saben todos ustedes, hemos tenido el impacto de la pandemia. Fue muy difícil. Teníamos que haber inaugurado en el mes de abril, pero gracias al esfuerzo de la institución, pero sobre todo, gracias al esfuerzo de estos grandes artistas, logramos cumplir con estos objetivos. Inauguramos hace unos días la exposición y en el marco de esta exposición vamos a realizar estas actividades paralelas. El primer conversatorio el día de hoy, lunes 28 de diciembre, y el segundo que será en el mes de enero, los primeros meses, días de enero, perdón. Bien, entonces vamos rápidamente, estamos muy contentos, yo estoy muy feliz. Voy a presentar a mi compañero moderador. Él es mi gran amigo y el que me ha acompañado en esta gestión desde el primer momento. El señor, vamos a presentar al señor historiador y curador Juan Peralta de Ríos. Juan, unas palabritas por favor para todos. Creo que no se escucha, Juan, perdóname. Perdón, se había desactivado el audio. No, No, no te quería preocupes. agradecer en principio a la institución, a la Asociación Peruano-Japonesa que nos brinde esta posibilidad para sacar este cuarto Salón de Arte Joven Nikkei 2020 adelante. Obviamente a los artistas por su persistencia, su colaboración, tomando en cuenta algo que ya explicó Haroldo con respecto a la pandemia, que es un problema mundial que finalmente nos tocó e hizo que el salón se presentara con cierto retraso, pero finalmente aquí estamos y esto es posible felizmente. Al público en general, quienes nos acompañan en este primer conversatorio, en esta primera mesa de diálogo, digamos, para que se entere un poquito más sobre lo que hay detrás de las propuestas que ustedes ojalá lo hayan podido ver o en todo caso está ahí para que ustedes lo puedan observar, mirar, ¿no? En la página de la institución, ¿no? En la página oficial de la institución. Nada, para mí me tocó seguir adelante apoyando a este interesante proyecto que justamente desde hace 3 años, 4 años atrás ya se dio inicio
y obviamente hay una evolución muy interesante en cada una de sus versiones, ¿no? De la que después seguramente estaremos hablando. Bueno, muchas gracias y no quiero robar más tiempo. Bien, bien, muchas gracias Juan por tus lindas palabras. Vamos entonces, ¿qué les parece si presentamos, antes de explicar la dinámica de este primer conversatorio, vamos a invitar a cada uno de los artistas para que se presenten y digan quiénes son? Recuerden que en este primer conversatorio tenemos a los 5 primeros artistas y en el segundo tendremos a los otros 5. Ellos son Diana, para el día de hoy tenemos a Diana, a Jan, a José, a Tach y a Víctor. Vamos a empezar con Diana. Diana, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Diana Kuma, soy diseñadora gráfica y me especializo en ilustración. Quisiera aprovechar rapidito este momento primero para agradecer a Haroldo, a Juan, a la PJ y sobre todo también a los artistas del salón que con muchas ganas también han seguido con este proyecto, ¿no? Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por tu palabra. Vamos con el señor Jan Acamine. Vamos a ver si logra decirnos algo. Jan, querido Jan, me parece que el micro... ¿Hay problemas con el micro? Bien. ¿Qué te parece si pasamos con tu compañero y vemos si puedes solucionar ese tema? Muy bien. Vamos entonces con el señor José Asato. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Soy escultor de profesión de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes y bueno, estoy muy agradecido con Haroldo por haberme convocado para este cuarto salón, por ser parte de este hermoso proyecto y por conocer tanto y por conocer un poco más sobre mi lado niqueño. Muy Muchas bien. gracias. Gracias a ti, José. Vamos con Tach. Con nuestro amigo Tach. A ver, vamos a ver si puede conectarse. Perdón, estaba en silencio. Buenas noches, quería agradecerles por la presencia y sobre todo también agradecerle a Haroldo y a Juan por todo este apoyo, ¿no? Para sacar adelante este proyecto y también a la institución, ¿no? Para de todas maneras ver la importancia, ¿no? de este programa para la difusión de la cultura y el arte níquel. Muchas gracias, Tach. Vamos entonces con el quinto participante, el señor Víctor Zacata. Buenas noches. Hola. Yo también le quiero agradecer a Haroldo y a Juan por todas las gestiones, la atención y también a la institución, al Centro Cultural Peruano-Japonés. Bueno, me presento, yo soy Víctor Zacata, como ya dijeron, y soy diseñador industrial de la Facultad de Arte de la PUC. Perfecto, muy bien, Víctor. Vamos a ver si nuestro querido amigo Jan logró conectarse. A ver, Jan, ¿estás ahí? Y si no, paso a Sí, explicar. me pidieron que... ¿Se escucha ahora? Sí, muy bien. Ah, ya. Preséntate, Jan. Ahí está. Ya. Bueno, disculpen los inconvenientes técnicos. No te preocupes. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jan Basilio Camine, soy artista plástico egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Muy bien, muy bien, muy bien. Una vez que ya hemos terminado con los saludos, voy a pasar a explicar la dinámica del conversatorio del día de hoy. Como ustedes bien saben, este trabajo que venimos haciendo año a año es un proceso curatorial. Cuando hablamos de proceso curatorial, estamos hablando de un proceso en donde todos los artistas empiezan de cero y a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Vamos teniendo una serie de reuniones para ir construyendo la futura obra. Eso significa que hay tres grandes etapas del proyecto. Una de ellas es el proceso, la segunda es el resultado de la obra y la tercera sería el significado y la temática. Es por eso que entre los participantes y el curador, sobre todo nuestro amigo Juan, hemos decidido hacer la conversación o el conversatorio en tres ruedas de bloques temáticos. Uno será proceso, luego resultado y posteriormente temática, ¿ya?
Voy a dar pase, entonces, al señor Juan para que dirija toda esta parte de exploración, en donde cada uno de los 5 artistas va a tener la oportunidad de, de contarles a los asistentes cómo fue su proceso, resultado y temática. Al final de estos 3 bloques vamos a dar la oportunidad para que todos los artistas, todos los asistentes, perdón, puedan lanzar preguntas y sobre algunos datos específicos, alguna idea que haya salido, alguna interrogante. Así que yo voy a trabajar esa parte con los asistentes en la parte casi final de este conversatorio. Juan, entonces te doy pase para que tú puedas dialogar con los 5 artistas sobre estos tres bloques temáticos. Gracias, Haroldo. Bueno, empezamos. Una cosa importante, me parece, es mencionar el título de este cuarto salón. Lleva por título Alteridades y Geografías de la Niquidad, otros relatos de la comunidad. Este título nos parece importantísimo porque ya ustedes van a ir descubriendo conforme vayan procediendo a presentar cada uno de los trabajos, los procesos, los jóvenes artistas que participan en en este primer conversatorio, un poco la razón de los contenidos y de sus proyectos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con Diana. Muchas gracias, Juan. Bueno, sí, les cuento un poco de mi proceso. Mi obra para el cuarto salón consiste en una serie de 3 animaciones, animaciones hechas a computadora, denominada Recuerdos Inventados. Usé algunos objetos que había encontrado en casa, ¿no? Algunos objetos que me remitían a ciertos recuerdos y a ciertas personas, según algunas historias que había escuchado, que más adelante voy a comentar, y usé esos objetos para crear estos recuerdos, pues no hay una filmación, no hay algo muy claro, pues algunas cosas son historias que había escuchado o recuerdos de cuando era muy pequeña. Entonces usé toda esta información y empecé a hacer bocetos, ¿no? Estos bocetos a mano, usando colores, trabajando formas, haciendo pruebas de diseño, y luego con eso pude ya pasar todo esto a la computadora, ¿no? En realidad la animación no es mi especialidad, por eso quise aprovechar esta oportunidad para poder experimentar, ¿no? Felizmente tuvimos reuniones curatoriales como comentaron Haroldo y Juan, y junto a ellos y los chicos del cuarto salón pudimos intercambiar ideas, ¿no? Poder hacer, intercambiar un poco de opiniones para poder tener una propuesta más sólida. Bueno, una cosa para complementar tu información y para que el público esté enterado, tú realizaste una publicación maravillosa que se llamó Nikkei, ¿no? ¿No? Sí, ¿No? correcto. Que fue una de las causas así muy contundentes para que puedas estar acompañándonos en este cuarto salón, ¿no? Así, muy Sí, brevemente, correcto. ¿podrías explicar de qué se trató o de qué se trata esta publicación así, para que un poco el público te conozca? Sí, rápidamente, Nikkei fue un proyecto que presenté para el fondo editorial. Fue ganadora de la tercera convocatoria de proyectos editoriales y un poco cuenta mi experiencia siendo parte de la comunidad Nikkei, ¿no? Entonces, cómo mezclo el ser peruana y tener esta cultura japonesa de parte de mis abuelos, ¿no? De mi entorno, y lo complemento con textos y dibujos que sean un poco más amenos, ¿no? Siempre trato de que mi obra sea un poquito más, de repente, alegre o amena o dinámica. Por eso es que mi estilo de dibujo mis proyectos son de esa forma, y me alegra mucho que haya podido llegar a más personas, y en realidad eso me ayudó a conectar mucho más, ¿no? Y por eso también agradezco a esa obra que me ha abierto tantas puertas como es pertenecer también al cuarto salón. Bien, Diana. Gracias. Pasamos con Jan, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal está la conexión? ¿Se escucha? Ah, estoy muy cerca. Buenas noches. A ver si pasamos. Ya, mi proceso en el cuarto Arte Joven Nikkei
fue de una búsqueda que de repente nunca le había tomado tanta importancia porque había convivido conmigo, ¿no? Entonces, buscar resignificados de repente a lo que es familia, qué significó en su época, qué procesos de entrevistar prácticamente de nuevo a mi papá, de entrevistar a mi mamá, de recuerdos de anécdotas que sucedieron en esos tiempos, ¿no? Pero sobre todo se enfocaba también, como seguramente pasaron muchos, a lo que es la migración, quizás también hasta parte de digamos, nación en parte, ¿no? Estos cambios que se dan. También el proceso de bocetos, resignificados. Y si pasamos a la otra diapositiva, por favor. Tengo tres imágenes, ¿no? Buscar también iconos representativos dentro de la cultura, tanto de Huancavelica, que es parte de donde viene mi mamá, y también escogí, por ejemplo, el Shiza, que es de Okinawa, porque siempre estuvo presente en la casa de mis tíos, en mi casa, ¿no? Y si pasamos a la siguiente imagen, también hice un recorrido por de repente en mi casa, y entonces encontraba este tipo de objetos que convivían en un solo espacio, ¿no? Y que para mí son siempre muy, muy normales este tipo de, digamos, de convivencia entre las culturas, ¿no? Tanto de lo que yo he aprendido hasta de internet, televisión, como también todos los objetos que se enviaban de Japón, los objetos de tradicionales peruanos, ¿no? Religiosos, y eso fue fuente, ¿no? para la realización de mis obras. Sí, eso es todo. Perfecto. ¿Cómo te sentiste durante el proceso? ¿Te costó mucho el trabajo de indagación? Eh, eh, ¿Tus familiares fueron muy abiertos en cuanto a la información o eran un poco parcos? No sé. En parte, yo ya tenía, siempre me he preguntado qué nacionalidad soy, ¿no? Si era peruano, si era Nikkei, estudiar, digamos, también era digamos, entre la comunidad Nikkei, yo era el peruano, ¿no? A pesar de también ser Nikkei. En el colegio, que mi colegio era un colegio totalmente de peruanos, yo era el japonés. Entonces desde pequeño tuve ese conflicto, esa duda, ¿no? Indagar en mi familia siempre también fue escuchar historias de las que me acordaba, ¿no? De cómo se casaron mis papás, de repente falta de tolerancia entre las familias, un poco, ¿no? Un poco de eso, siempre contaban, pero a veces habían partes que la contaban como que eh, les tenía que sacar de cucharitas, ¿no? De cucharitas y yo interpretar lo que querían decir, ¿no? Eso. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jan. Me parece que Juan... Gracias, Jan. Un momento. Ahí está. Ya. Okay. ¿Jan? Sí, Bien, Jan. escucho. Sí, parece que hay ciertos problemas con la conexión, ¿cierto? Sí, se siente. ¿Me escuchaste Bueno, todo? la parte final no te escuchamos, se te entrecortó y se perdió la señal. No sé si puedes redondearlo de una manera mucho más así, en 2 palabras, digamos. Ya fue sacar en verdad la información de cucharitas porque fue bastante difícil. Tienes que interpretar porque en esa época a veces había tolerancia para algunas cosas y actualmente ya se pueden ver de otra manera, ¿no? Con un poco más como de otro Claro. enfoque. Uh-huh. Preguntas familiares porque, y me parece bacán que tú hayas hablado el tema de tu identidad de pronto, usándolo ese término, porque tuviste la experiencia de ir a Japón, ¿no? Sí. Y en Japón, ¿cómo te sentiste? Así ya para cerrar tu participación en esta parte. En Japón yo me sentí muy latino, casi, o sea, me sentía menos japonés, ¿no? Pero cuando regresé al Perú me sentí más japonés.
O sea, es una cosa que en Japón me sentía muy peruano, pero acá en Perú me sentía más japonés que antes, ¿no? Reafirmé algunas cosas también, ¿no? De mi identidad. Ajá, ajá. Ok, interesante. Gracias, Jan. No. Bueno, ahora nos toca a José. José, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan? Muchas gracias por el pase. Sí, yo en realidad tuve un proceso más experimental. Yo al principio de la investigación lo que hice únicamente fue charlar, conversar precisamente con los miembros de mi familia para recaudar, digamos, distintos puntos de vista de cómo ellos sentían su propia iniquidad y a raíz de eso poder, digamos, eh, tener un poco de concepto de cada uno de ellos y aparte ir recolectando fotografías y archivos de documentos, ¿no? Entonces, eh, empecé a ir por ese camino, ¿no? Por trabajar por documentos, fotos, que en realidad fueron muchísimas fotos que pude recaudar y encontrar dentro de mi casa también, entre ellas el matrimonio de mi papá, momentos con mi mamá, momentos difíciles, buenos, de todo, ¿no? Entonces, trabajar un poco también la fotografía como una especie de huella y también como un indicio de algo, ¿no? Que marcan momentos y que también construyen memorias. Entonces, a través de ello, al principio quise jugar un poco con esta pérdida de la huella o con esta pérdida de identidad o transformar, alterarlas y empecé a trabajar, experimentar distintos materiales, ¿no? Al principio empecé a trabajar con transfer y hice experimentaciones en metales para ver cómo el propio tiempo también deja su propia huella a través del óxido. Hice algunas pruebas también con bloques, empecé a trabajar con transparencias, que era algo que también me empezó a interesar muchísimo, que era, hice transfers en pequeñas láminas de acrílicos y al final los junté todas, ¿no? Entonces hice un bloque y los llené de resina cristal, pero al final no quedó muy bien. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, y bueno, les decía que no había quedado bien porque se empieza como a ver algunas arrugas del propio transfer, porque la resina al gelado se empieza a arrugar mucho. Y bueno, así llegué un poco a ir cambiando y a ir construyendo también, basado un poco en la investigación también de materiales, a encontrar distintos conceptos, ¿no? A trabajar ya no una pérdida de huellas, sino alterar quizás la propia imagen y construir una especie de estratificación general, generacional y temporal, en donde partía utilizando distintas imágenes o fotografías importantes para mí, que yo consideraba importantes, ¿no? Como es la boda de mis abuelos, que es de donde inicia, digamos, mi niquedad, utilizando también algunas fotografías de mis padres, de la boda de mis padres, yo con mis abuelos, tanto maternos como paternos, y momentos, digamos, que marcaron de cierta manera, o que yo considero en todo caso importantes en este proceso en mi vida, en realidad, y cómo marcó un poco mi niquidad también, y cómo se fue construyendo esta niquidad. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, y bueno, llegó también la pandemia y ya como vivía con personas vulnerables, ya no podía trabajar con acrílicos, con planchas de acrílicos, entonces empecé a experimentar otro material que encontré también en mi casa, que es el papel canson, que me daba, digamos, una, también una manera de jugar con transparencias. Era un poco más opaco, pero me sirvió muchísimo para poder reemplazar este material, ¿no? Y así pude llegar al resultado final. Ujú. Qué interesante. Hay un tema que a mí me gusta mucho, un término que a mí me gusta usar mucho, cuando hay este tipo de situaciones donde hay una superposición, digamos, de informaciones, ¿no? Antiguamente se le vinculaba mucho a la escritura, a los pergaminos que aparecían corregidos o sobrescritos, ¿no? El término es palincesto, ¿no? Y actualmente el tema del palincesto se aplica a la cultura, o sea, como, digamos, como término como palincesto cultural,
entendiéndola como esta idea de superposición, ¿no? A tal punto donde hoy en día encontrar algo muy claro a nivel cultural es bien complejo o resulta un poco difícil, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene esto? ¿Qué tan puro es esto? ¿No? Y qué tanto uno del otro de pronto, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante, ¿no? Eh, bueno, después voy a redondear un poco las ideas de ustedes. Vamos dejando esta etapa de descripción como parte del proceso. Eh, 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 y nada, gracias, José. Continuamos luego. Este, eh, bueno, damos el pase, digamos, a Tach. Gracias, Juan. Hola, Tach. Bienvenido, Bueno, gracias. no, gracias a ustedes. Bueno, mi trabajo parte de una forma de... Es un proceso medio complejo, porque en mi caso yo he trabajado muchos años en diseño y en publicidad. La idea de, bueno, cuando yo termino el colegio, o sea, quería estudiar arte, y siempre existía esa idea de que el arte, o sea, no es algo rentable, no es algo redituable, y ahí fue poco a poco cuando me llevaron para el tema del diseño y la publicidad, ¿no? Pero lo interesante de todo esto fue de que, bueno, todo lo que hubo como aprendizaje detrás me sirvió también para comprender muchas cosas, o sea, de quién soy yo, o sea, de cómo veo hoy mi identidad como Nike y de cómo ésta se representa en diferentes formas, ¿no? También es como hay una carga hereditaria que muchas veces, o sea, no conocemos, o sea, quizás ignoramos lo que hay detrás, o sea, que hay muchas historias que se van componiendo, que se van formando y que te van sujetando también. En mi caso, por ejemplo, dentro del trabajo que he planteado, o sea, busco reconciliar ese lado desde el lado del arte, ¿no? O sea, desde estas figuras que componen ese imaginario como una composición familiar que poco a poco va encontrando esa transformación. Lo que inicialmente se llevaba por el lado del dibujo, o sea, encontré esa exploración para ver cómo ubicaba un poco un mejor lenguaje de lo que quería desarrollar. En el tema del dibujo encontré algunas cosas que a mí me podrían parecer de repente interesantes, pero al mismo tiempo creo que fue el momento en donde me decidí por el grabado o sea, por la importancia histórica que tiene, ¿no? Como el tema de la reproducción de la información. Y en esta parte también, una de las cosas que me pareció interesante fue el tema del formato. En un momento en el tema del dibujo me llevaba de repente a grandes formatos, que obviamente después me arrepentí porque dije, ¿por qué hice esto? Debería haber hecho un formato más pequeño, ¿no? Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver una parte del proceso, ¿no? De lo que era inicialmente la parte del dibujo, y después como poco dentro de grabado comenzaba a ir poco a poco, ¿no? A trabajar la matriz. En un inicio, o sea, pensaba hacer unas banderolas donde tenía esa representación de estas figuras que iban evolucionando, mutando, transformándose y que poco a poco iban cambiando de figura, pero después, o sea, con el tema de la pandemia también, o sea, hubo un lugar en donde tenía que replantear, ¿no? Todo lo que estaba desarrollando. Eh, Parte también, o sea, de lo que he trabajado, habla mucho el tema de la memoria, de lo que son las cosas que muchas veces duelen, que nos cuesta bastante afrontar y que habla también de un proceso muy personal, o sea, muy íntimo, hablando de lo que, o sea, de las ausencias, ¿no? De las personas que nos faltan, de extrañar todos los días a los seres queridos que ya no están y al mismo tiempo también hay esa figura que en la siguiente imagen, por favor, vamos a, vamos a ir viendo cómo esto fue evolucionando, ¿no? Dentro de lo que era el proceso de grabado, me acuerdo de que en el medio de la última reunión se encontraba sobre la tela, creo que uno de los soportes para hacer mejor las estampas. Y ahí entramos, ahí fue el momento donde entramos a la pandemia y era un poquito difícil, ¿no? Salir y buscar el material adecuado, seguir haciendo pruebas. Y algo que a mí me pareció interesante dentro del trabajo que estaba desarrollando, y, y como una idea personal también, era de que yo personalmente desde que comencé a hacer dibujos, comencé a garabatear, a guardar cosas desde la época del colegio, siempre tiraba todo, siempre he botado todo. O sea, siempre, no tengo, o sea, probablemente de las pocas cosas que conservo y guardo son las cosas que guardaba mi mamá.
mi mamá era como que una coleccionista, era una curadora de lo que yo hacía, ¿no? Incluso a veces me daba vergüenza de que cuando venía a visita a la casa sacaba un dibujo que yo no sabía que existía. Y después de eso, de entrar en la etapa de la pandemia, que si bien es cierto, es una etapa muy dura, muy dolorosa de mirar para adentro, encontré sobre el collage una forma de poder interpretar mejor lo que después podría ser algo más concreto dentro de lo que quería comunicar, ¿no? Una forma de reconstruir, o sea, lo que es mi identidad Nikkei, lo que soy yo como artista. O sea, decir artista a mí me cuesta bastante, ¿no? Es una palabra que siempre me ha sido ajena. Y creo que en el momento en el cual encuentro en el collage esa forma de hacer estas estampas que son, era parte del proceso, o sea, todo lo que eran las estampas que vemos en las imágenes se iban a tirar, porque no servían, porque era algo que usualmente yo hacía, ¿no? Dice, no funciona, no sirve, ya lo boto. Y en la siguiente imagen vemos que hay parte también, o sea, de lo que era el proceso, ¿no? En la parte de las matrices, en la primera imagen vemos lo que eran las matrices, en la última, en una de las últimas reuniones curatoriales virtuales, la imagen que vemos ahí fue de la última sesión curatorial que tuvimos en vivo, que fue una pena, ¿no? Porque, o sea, hay mucho también de lo Nikkei, el tema de acercarse, de agarrar confianza, y ya cuando se había roto esa barrera, entramos en la cuarentena. Y, y bueno, o sea, algo que para mí personalmente me, me sirvió bastante todo ese proceso fue también para mí reconocerme como artista, ¿no? Que era algo que yo personalmente nunca, o sea, siempre me había visto como que hay algo, tienes que ser algo productivo, tienes que dar un fin que sea redituable y es eso, ¿no? Es algo que genera mucha tensión, ¿no? La identidad creo que genera mucha tensión. Bueno, el proceso y les empujaba a eso, ¿no? A cada uno, ¿no? El, el ser un motor o una causa para indagar sobre ustedes mismos y sobre Mm, sus familiares, su mm, árbol genealógico de pronto, ¿no? De dónde venían, cómo llegaban de pronto, ¿no? mm. No, es un poco eso, ¿no? Una de las El pu- cosas, mm. ay, perdón que te corte, Juan. No, no, sigue, sí, por Sí, favor. una de las cosas así que me pareció interesante dentro del proceso fue que en cierto momento tuve una conexión con algo que me había dicho mi tía. O sea, mi tía en un momento me dijo, o sea, qué orgullosa estoy o sea, de que en la familia haya un artista, ¿no? Porque tenía un tío que desde la época de la secundaria, o sea, tenía mucha madera, ¿no? Para el arte. O sea, tenía pinturas en la casa y no sabía de quién era. Y cuando estaba en el último año, contaban de que el profesor de arte del colegio fue para, fue para hablar con el Oichan, para, para pedirle para que entre este tío a la pre de la Escuela de Bellas Artes. Y el Oichan obviamente pensaba, ¿no? De que, bueno, no, o sea, necesitamos, o sea, de que estudies algo que sea más, o sea, que aporte más a la sociedad, que aporte más, o sea, para integrarse a la sociedad peruana, ¿no? O sea, había todavía esa idea que obviamente ya poco a poco se ha ido quitando, se ha ido desarrollando de otra forma. Ujú, ujú. Bueno, también habría que analizarlo en su contexto, ¿no? Lo que implicó a tus familiares, digamos, de pronto tener que elaborar duro en un contexto como el nuestro, cuando ellos recién Sí, llegaban, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de la labor, el trabajo, o sea, no podía distraerse, sino más bien sí, direccionarse hacia buscar una estabilidad económica, ¿no? Una estabilidad sí, económica social, de totalmente. pronto, ¿no? Ujú, sí, pues. Bueno, Tachi, gracias, en verdad. Bueno, después seguimos hablando con respecto a tu No, trabajo. gracias a ti. Hay una cosa interesante dentro de ello que creo que la gente va a querer que le expliques después de una manera muy concisa, ¿no? De pronto este juego de organicidad que hay en tu labor, esta mixtura, digamos, entre personajes zoomorfos, o sea, animales, ¿no? Y específicos como el caso del elefante, ¿no? Por ahí un pájaro, un ave, ¿no? Y además con ciertos elementos o formas, digamos, vegetales, ¿no? Mm, O sea, esa mezcla de zoomorfa y fitomorfo que le sí, llamamos, ¿no? 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 Entonces, bueno,
Después continuamos con tu explicación, Gracias, cuando Juan. hablemos del tema, cómo se va enganchando con el tema. ¿Ya? Gracias, Tach. Y Víctor, nos toca tu participación para cerrar esta primera parte. Hola, Víctor, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan. Bueno, yo les explico parte del proceso, cómo se inició en las reuniones, cuando nos dieron el tema de la otranidad, ¿no? De ver del otro lado de quiénes somos y viceversa. Como mencionaba ya hace un rato, la cotidianidad a veces hace que veamos todo lo que está en nuestra casa, en nuestro entorno, como lo normal, ¿no? Como lo estándar. Y no nos ponemos en los zapatos de otra persona que ve desde afuera. Y ahí es cuando empieza a surgir esta investigación en base al tema del otro, ¿no? Empecé con unos apuntes porque no sabía por dónde empezar la búsqueda. Empecé a utilizar, en las diapositivas tengo 3 posits que eran mis primeros apuntes de dónde yo podía encontrar esta historia o esta ruta hacia lo que sería la llegada del barco, ¿no? Con mis parientes, dándole inicio a la historia de los Nikkei en mi vida, o bueno, en la vida de mis antepasados. Y en la entrada teníamos el Butsudan, ¿no? Luego teníamos claro, el Butsudan con el osenko prendido, y en la cocina teníamos algunas fotos que en mi casa no solemos colgar fotos en las paredes, pero si encontramos una foto antigua o de alguien, un familiar por ahí, la ponemos en algún lado y incluso sin marco, ¿no? Están como por ahí flotando en la casa. Entonces eran como los primeros vestigios que yo podía encontrar sobre eso, ¿no? Luego, a partir de esa búsqueda, ¿no? Tratando de llenar la historia, fui conversando y aparecieron los paquetes de cartas, ¿no? Que eran bastantes. Y dentro de este grupo habían, bueno, parte de la historia, ¿no? De cómo se escribía mi familia de aquí a Japón, incluso en la etapa posguerra. Y esas fueron algunas de las cartas que más me interesaron. Y bueno, tomé algunos apuntes y dentro del proceso lo inicié como una exploración en dibujo, ¿no? En algunos casos, viendo la composición, ¿no? Ver la expresión en los rostros. En la siguiente diapositiva tenemos algo de los dibujos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Ahí tengo unas fotos que yo estuve tratando de buscar dentro de la fotografía algún tipo de composición, ¿no? De composición de formas, que era lo más resaltante, aparte del estudio fotográfico, como las posturas de los personajes, los rostros, ¿no? Esas son fotos que he encontrado también como en archivos familiares que están junto a las cartas. Y en la siguiente diapositiva, por favor. Esa es la carta que encontré, que me pareció como el hallazgo de la búsqueda que estaba haciendo, ¿no? Ya les contaré un poco más adelante, pero aquí bueno, básicamente como el proceso de búsqueda, y empieza la definición del trabajo, ¿no? En la carta, es una carta posguerra que le envía mi tía abuela desde Japón. Ella había estado en un campo de concentración en Texas. Termina la guerra, se envía a Japón y le escribe a mi abuelo, que estaba aquí en Perú, ¿no? Y dentro de la carta lo que para mí fue más resaltante fue el hecho de ver la forma en cómo escribe, de que hacía falta vestido, ¿no? Que era algo difícil de conseguir, el vestido, ¿no? Que comida no faltaba, trabajo no faltaba, pero lo que sí faltaba era conseguir un buen vestido, ¿no? Y lo que nosotros tenemos por imaginario personal, cada uno en nuestras mentes, sobre un vestido puede ser completamente distinto, no puede variar de formas, colores, y ahí es donde encuentro la idea del otro, ¿no? De cómo un elemento, en este caso el vestido, puede ser visto por mi tía abuela escribiendo la carta, mi abuelo recibiendo la carta, puede tener otra idea de vestido, y luego de muchos años yo lo leo
y en mi imaginario aparece una idea completamente distinta a lo que ellos tenían por vestido, ¿no? Entonces esta es una forma de ver desde distintas perspectivas a través de un mismo elemento. Y ahí empezó la etapa de elaborar el trabajo. No, interesante la idea cómo el proceso de búsqueda es importante y cómo a partir en el arte hay formas de crear, o sea, los orígenes para la creación de una propuesta vienen de muchos lados, ¿no? Puede ser una noticia, puede ser una anécdota, una historia, un poema, música, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un sentido, pero es la idea de ir buscando, ¿no? Hasta que finalmente hay una conexión con lo que uno realmente está pensando, está reflexionando, está cuestionando, etcétera, etcétera, ¿no? El caso de la carta es muy interesante porque se convierte en un documento y cómo el documento te envía a una serie de juegos, de juegos de interpretación, ¿no? Que en realidad tiene que ver con la lingüística, ¿no? Entonces me parece interesante cómo conectas arte y lingüística a partir del documento y obviamente en un sentido del tema que tiene que ver con la niqueidad, ¿no? Sí, ¿No? sí, de hecho bastante de la propuesta es como la interpretación, ¿no? Que le puede dar cada uno y luego Sí. ya deriva en el espectador, ¿no? Ujú. Perfecto. Bien, Víctor, pasamos a la segunda. Bueno, algo para concretar esta primera parte. No sé si después Arolo quiere intervenir. Sí, voy a Este, cerrar la idea del primer bloque, cuando tú ya, quieras. perfecto. Simplemente esta primera parte nos pareció importante o nos parece importante porque es, digamos, el proceso en la que cada uno de los participantes del salón, bueno, refiriéndonos a este salón, en realidad todos los salones pasan por etapas de proceso, ¿no? Empiezan a hurgar a partir del tema curatorial, digamos, ¿no? Que es el tema origen, ¿no? Lo interesante es cómo cada uno finalmente va cogiendo el tema y lo va haciendo suyo y lo va derivando hacia una perspectiva personal, ¿no? Me interesa el tema de perspectiva porque en el ámbito, justamente cuando se explica sobre el tema de la alteridad, que tiene que ver con un proceso de descubrimiento, digamos, en la forma de ir interpretando, el ir hurgando, que tiene que ver con la ciencia del siglo XVIII, etcétera, etcétera, pero que finalmente se va concretando cuando el tema de la antropología empieza a tallar dentro de lo que como campo de investigación y como campo de aporte, ¿no? Entonces, una cita me pareció interesante de el brasileño Eduardo Viveiros de Castro, cuando él menciona el tema de perspectivismo, que lo utiliza como un dispositivo para permitirse cuestionar, reflexionar etnográficamente, darle un sentido y un entendimiento a lo que podría ser los indios o nosotros, digamos, ¿no? En relación en una conexión entre, digamos, centro, periferia, ellos y nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? En esa situación, este juego de relacional, ¿no? Entonces, él menciona de que es importante cómo uno puede empezar a mirarse de una manera distinta y una forma también digamos, de poder entenderse y también en poder enfocarse en función de, digamos, de esos otros, ¿no? Entonces, tiene que ver este tema de la alteridad, porque es importante, porque es como nosotros podemos empezar a mirar a los otros y a nosotros mismos al mismo tiempo, ¿no? En una situación de diferencia, ¿no? Y esta mirar de una manera diferente implica también tener un principio de apertura y de pluralidad, ¿no? Y entonces esto es un poco la esencia de este salón, que tiene que ver o sea, que tiene que ver en realidad con, digamos, esta posibilidad de mirar a lo que puede ser Nikkei, no solamente desde el ámbito que viene de la oficialidad, de la institucionalidad, ¿no? Entonces, de lo que puede ser, digamos, APJ, ¿no? Sino como desde el APJ también se va insertando a estas otras formas de sentirse Nikkei o de sentir Nikkei o de ir descubriendo esta otra Nikkeidad, como ha pasado en muchos de los artistas que han participado justamente en este cuarto salón, ¿no? Es un poco lo que era el reto y lo que nos interesaba justamente, ¿no? No sé si es un poco para
para redondear un poco esta etapa, esta parte. Haroldo, no sé si quieres agregar algo Sí, más, por favor. sí. Sí, ha sido muy, muy interesante tener, siempre cuando estamos frente a una exposición, vemos los resultados de un proceso curatorial, ¿no? Y estamos alejados como asistentes de todo lo que hay detrás, ¿no? Gracias a este conversatorio y este primer gran bloque, hemos ido descubriendo poco a poco que cada uno plantea su tema desde sus experiencias personales. Y esas experiencias personales son las construcciones que ellos van elaborando, relacionando el tema, relacionando sus experiencias, sus historias y sus propios intereses. Es por eso que en un proceso curatorial, como hemos podido ver, no hay imposición de ideas, sino más bien el proceso, como es inductivo, ellos van empoderándose de la idea. Por eso mismo creemos que el concepto de la niqueidad no es una construcción institucional que hay que repetirla como un discurso, sino más bien es un tema que nos atañe a todos los miembros de la comunidad y que nos permite también construir nuestro sentido de niqueidad desde nuestras diversas experiencias familiares, geográficas, alternas y mestizas, inclusive criollas. Qué interesante. Hemos visto que el proceso es largo, es un proceso de investigación, de corte académico y luego de corte procesal y técnico, que nos deriva a un resultado final. Bien, hemos concluido la primera parte a la que hemos llamado proceso y Juan, te invito entonces a desarrollar la parte que es muy interesante, que es el resultado. ¿Cómo vemos la obra? Y lo interesante aquí, queridos asistentes, es que van a descubrir que no necesariamente la primera idea es aquella idea que luego se muestra en la exposición. ¿O acaso es la idea que se ha ido desarrollando en un lapso de espacio y tiempo? Juan, te doy paso entonces. Muchas gracias. Gracias, Haroldo. Bueno, empezamos esta segunda parte. Vamos a ver los resultados finales, ¿no? Los resultados de los procesos que en realidad, por el tiempo, por espacio, etcétera, por la plataforma misma, tenemos que ser muy sintéticos, ¿no? Bueno, entonces pasamos con Diana nuevamente, empezando la ronda, ¿no? Para ver esta parte que se refiere a los resultados, ¿no? Sí, claro, gracias, Juan. Bueno, hablaré sí, un poquito de los resultados. Al final pude completar el proyecto de las 3 animaciones. En realidad fue un proceso un poco experimental, porque en realidad yo no me especializo en animación, pero Claro. ha sido una linda experiencia, ¿no? Y pude completar también información y gráficas que ayudaban a entender más el video, ¿no? Sí estoy contenta con el resultado, pues tiene, da el mensaje, pero también tiene esta onda un poquito más alegre, que es la que yo siempre trato de dar a los trabajos, ¿no? Y bueno, lamentablemente por la situación actual no es posible una visita física, que era la intención actual, ¿no? Pero creo que la experiencia virtual también ayuda a que las obras puedan llegar a más personas, ¿no? Entonces, sí, también como un resultado del salón en sí, creo que es importante que cuando la situación mejore, también se le den más espacios y se consideren más lo que son las salas, exposiciones, todo lo que pueda ayudar a dar más visibilidad al arte, ¿no? Aprovechar estas plataformas virtuales a pesar de lo que suceda más adelante, ¿no? Que cuando todo mejore y las cosas vuelvan a la, digamos, normalidad, ¿no? Entonces, aprovechar y aprender también de esta situación. Ujú, claro. Siempre hay que ver el lado positivo de un contexto tan complejo, tan negativo de pronto, ¿no? Bueno, no, dentro de esto siempre hay algo importante, interesante que resalta, ¿no? Finalmente, ¿no? Eh, bueno, la virtualidad ha llegado, bueno, llegó hace mucho tiempo en realidad, ¿no? Solo que siempre estamos acostumbrados a esta espacialidad, a esta materialidad, ¿no? Creo yo que ha venido para quedarse, como muchos dicen, ¿no? Y yo creo que es una alternativa para, lo que tú has dicho me parece interesante, ¿no? Es la posibilidad de generar esta especie de democratización de
del desarrollo, de los contenidos, perdón, del arte, de difundir más las cosas, ¿no? Los conocimientos, por ejemplo, hay algo bien interesante donde se están publicando documentos completos, libros completos, o sea, ahora hay posibilidades de encontrarlo en PDF, etcétera. Frente a esta imposibilidad de asistir a una sala o un archivo, a un centro de documentación, una biblioteca, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es una cosa interesante, ¿no? Y claro, y se comparte y se hace más de todo, ¿no? Bueno, una de las cosas, Diana, que me pareció interesante y que quiero que tú lo expliques, es el título de tu proyecto, se llama Recuerdos Inventados, ¿no? Entonces, para que un poco la gente ya sepa de qué, por dónde va cada parte de tu trabajo, porque son 3 videos, ¿no? ¿No? Sí, correcto. En realidad partieron de objetos que yo tenía Ujú, y que no, como no hay más información, no hay texto, no hay un libro, no hay un video de eso, simplemente son historias o memorias que yo he tenido, he tratado de reinterpretar y sacar la esencia de cada memoria. Fue así como nacen estos recuerdos inventados, pues en realidad no existen, simplemente son esa esencia que me enseñó, ¿no? Es lo que me enseña cada recuerdo y lo que, la forma en que lo quiero mostrar, ¿no? Que es son estas 3 animaciones. ujú. Ajá. Eh, pero es interesante porque justamente tu alteridad viene por ese lado, ¿no? Sí, O lo que sea, sucede es que ujú, normalmente, así como, bueno, en el caso, al revés de Nikkei, ¿no? En Nikkei, en el libro yo veía un poco lo que era la comunidad y sacaba detalles, pero también es muy importante ver que hay personas que tienen cierta forma de pensar y tienen ciertos valores muy propios y que es muy importante aprender y observarlos, analizarlos para poder nosotros seguir creciendo, ¿no? Porque a veces uno piensa que, como comentaste, Juan, ¿no? Que hay una organización, hay un grupo, ¿no? Y que de ahí es donde se saca todo, pero en realidad donde creo que aprendemos más son en las otras personas, ¿no? Los detalles, en pequeñas acciones, en formas de pensar, ¿no? En valores. Ujú. ujú. Bien, Diana, bien concreta, bien precisa, bien clara, desde un principio fuiste así, así que me pareció genial tu trabajo, ¿no? Claro, o sea, yo creo que hay muchos caminos para crear y creo que tu camino es lo concreto, ¿no? Entonces me parece, sin que ello no signifique que se haga débil, ¿no? Por el contrario, ¿no? Es muy potente, ¿no? ¿No? Gracias, Sí, bacán. Bueno, pasamos a Jan, por favor. Gracias, Diana. gracias. Hola, ¿qué tal? Jan, ¿podrías explicar un poco cómo llegas a Ya. tu resultado finalmente? ¿Sí? Mi resultado final, por lo menos esta primera obra, casi siempre la tuve ya desde definida en la cabeza, ¿no? Fue puliéndose. Eh, en verdad es un retrato mío, yo como niño. Yo siempre, bueno, en la mayoría de mi trabajo siempre recurro a la fantasía, ¿no? A buscar no, yo también resuelvo mis cosas a modo de fantasía. Siento esa necesidad, porque creo que desde niño también yo tenía un alucinado de lo que era, digamos, Japón. Japón entre las cosas no sabía significado. Yo veía, por ejemplo, las mangas en japonés y me imaginaba qué significaban. No me imaginaba, me imaginaba cómo sucedían las cosas. Entonces, por ahí yo creo que tuve mucho acercamiento con lo que es el arte y su interpretación. En este caso yo cogí muchas cosas entre mis recuerdos y hacer una especie de reconstrucción, una especie de híbrido, y también de cómo me sentía, porque siempre me sentía un poco diferente en todos sitios, y el único sitio donde me sentía realmente, creo que normal era en mi casa. Entonces, como que había una confusión entre qué era ser peruano, qué era ser japonés. Lo más cercano de lo que era ser japonés era como que en las series o también en los mangas. Entonces, pero también notaba que estas cosas no las entendían fuera de mi casa, ¿no? Yo podía mencionar la palabra obenyo, que se utilizaba ahora, se usa toilet, y nadie más entendía, ¿no? En el colegio, profesora, ¿puede ir al obenyo? Y dice, ¿qué es obenyo? No habían esas cosas.
también para mí significó mucho los juguetes también eran raros en muchos casos. A veces también mi abuela recordó las zapatillas que me traían de Japón que eran otra cosa. Y yo me sentía un superhéroe prácticamente con zapatillas tan bonitas. ¿No? Entonces, y también justamente el bodegón que están viendo al costado también es parte del resultado de la investigación, que no solamente eran cosas ya de mi papá y de mi mamá, sino también eran cosas mías, cosas que yo he viajado y que he ido recopilando, de qué me he alimentado, ¿no? Por ejemplo, dentro del bodegón está la estructura de un esqueleto, que es un poco recurrente a mis estudios en artes plásticas, y también está el David de Miguel Ángel, una especie de comparación con Ultra 7, ¿no? Quien como que ídolos en manga e ídolos en arte, ¿no? Aparte de varios accesorios que yo utilizo diariamente, ¿no? Como elementos de dibujo, artículos. Y si vemos en la siguiente imagen, donde ya es un retrato de mis padres, ¿no? Se ve más la hibridación. La hibridación entre los objetos cotidianos que yo tenía en mi casa, que denotaban pues también la hibridación cultural, ¿no? De dónde venía mi mamá, que era de Huancavelica, es de Huancavelica, ¿no? Y sus tradiciones, ¿no? Y tradiciones que también se van complementando y se van juntando en mi casa. Y también el significado del Chisa, ¿no? Del león, el protector, que también lo identifica con mi padre y están los rizos y yo, la verdad también el retrato anterior es como yo soy una combinación de los dos, ¿no? Por otro lado también está la parte de que eran vistos como monstruos, ¿no? En alguna parte los Nikkei fueron también un poco perseguidos, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial, entonces eran vistos como seres extraños, ¿no? Igual los migrantes de la sierra también eran vistos como no, acá en Lima sobre todo, ¿no? No eran vistos como que personas extrañas. Los extraños, sí. Los raros, Sí. digamos. Bueno, sí. Me parece interesante lo que dices porque con lo que has estado explicando sobre el tema del proceso en que te has ido moviendo desde pequeño o que te ha alimentado, digamos, toda tu creatividad, tu imaginación que tiene que ver con la fantasía, ¿no? Y cómo esas otras informaciones tú lo terminabas, digamos, haciéndolas, hacerlas tuyas o apropiarte. Y por otro lado, el tema de la mezcla, o sea, de donde tú vienes, las raíces propias tuyas, entonces, eh, y cómo has ido generando esta situación híbrida, digamos, ¿no? Desde el ámbito cultural y cómo has podido expresarlas a través desde el dibujo en tus trabajos, ¿no? Me pareció interesante también porque tú con los títulos que ofreces en tus trabajos, a cada una de tus propuestas, que es la Inoco y la otredad, ¿no? Que me parecen súper contundentes con respecto a lo que has estado exponiendo y sobre todo presentando para este cuarto salón, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que con eso terminas como afianzando un poco o dándole ese énfasis final, digamos, por donde querías, querías, digamos, explayarte en torno al tema, ¿no? Sí, claro, el término inocos, bueno, se sabe para familiarizado con el término, es un término que se le dio pues a los hijos de japonés con peruano Ujú. o japonés con extranjero, y en verdad se entiende como un término peyorativo, ¿no? Un término denigrante en parte, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo siempre lo sentí como una palabra que me identificaba, porque era la única que me podía, digamos, en esa época definir, ¿no? Ujú. Eh, y era como, en verdad lo más cercano es decir la palabra cholo, que cholo podía significar, depende cómo lo digas, ¿no? Claro. Lo puedes decir cholito lindo, oye, ¿qué tal? Muy coloquialmente, y puede sonar normal, pero también puede sonar como insulto, ¿no? Claro. Las épocas han cambiado, esas cosas todavía se están tratando, pero para mí fue un término de esos, ¿no? Y con respecto al nombre del otro título,
era como que tenían que para que mis papás se junten, tenían que entenderse uno con el otro y respetarnos sus costumbres. Entonces, por ahí fueron los títulos también. Bien, Bien. Seguimos, Juancito. Gracias, Jan. sí, gracias, Jan. Excelente. Seguimos, por favor, con José. Gracias, Juan, por el pase. En sí, Ah. yo como resultado final, al final, primero, hice las primeras experimentaciones, como ya estaba comentando en el bloque anterior, y recaudé, digamos, fotografías, tipo DNI, fotografías de retratos de mi abuelo, de mis padres, y bueno, al final estoy yo con mi hermana, y lo que hice fue hacer como una especie de árbol genealógico, y lo que todavía sigo buscando en todos los rincones y sigo insistiendo en buscar todavía a los I6 de mi familia, ¿no? Que son los migrantes japoneses en sí, ¿no? Es un poco difícil encontrar, digamos, fotos de aquella época, pero he partido desde ahí, ¿no? Entonces, mis abuelos son I6, mis padres son 6 y yo soy 11, ¿no? Entonces, yo soy cuarta generación. Entonces, todas esas fotografías los trabajé de tal manera de que me dieron este espectro que ven, ¿no? Acá, que es el resultado de toda esta línea de tiempo en una sola imagen, ¿no? Yo al principio no sabía cómo iba a quedar y cuando quedó la fotografía o la imagen, me gustó muchísimo, ¿no? Porque tienen varias cosas en común, ¿no? Como el rostro, lo facial, detalles como el ojo. Entonces, todo ese tipo de cosas era como ir explorando a través de la propia fotografía, o la propio retrato y también ir cuestionando la propia identidad, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Ah, ok. Y bueno, en esta instalación, que también seguía yo con esta idea de jugar un poco con el tiempo y con esta estratificación generacional y temporal de la cual estaba hablando un poco, y esta propia línea, este propio árbol genealógico, y al haber también seleccionado ciertas fotografías que yo consideraba que eran importantes en todo el desarrollo de mi árbol genealógico, seleccioné 7 porque es como un número, es una cantidad, digamos, eh, me gustó mucho el hecho de utilizar este número impar, ¿no? Porque me facilita un poco jugar en la instalación final, ¿no? Con los tamaños también, que después lo vamos a ver en la siguiente fotografía y en la siguiente PPT, y que también es un poco mostrar también el tiempo, ¿no? Que no es igual, y también el hecho de jugar también con la propia memoria, ¿no? La siguiente, y así quedó montado, ¿no? Y bueno, las fotografías anteriores fueron hechas en acrílicos, en pequeñas pruebas, que no era el mismo resultado del cual yo había, del cual yo había utilizado en la pandemia, porque como ya mencioné, empecé a explorar ya con papel Canson, que es un poco más opaco, y lo que me di cuenta es que en la instalación de las 7 imágenes, eh, había una mayor notoriedad en cuanto a la pérdida o bueno, en cuanto a jugar un poco con esto de la alteridad y del otro, ¿no? De esta estratificación o de este bloque de superposiciones, del cual mediante las transparencias, tanto la primera como la última fotografía tenían algo de una de otra, ¿no? Así como la segunda con la tercera, la cuarta con la quinta, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a través de ello también pude ver un poco o plantear de cierta manera el tema del otro o de la alteridad. Y creo que el tema de la geografía de por sí ya está implícito porque digamos, cada generación tiene una historia,
y bueno, me di cuenta de que ya llegaba a perderse totalmente, ¿no? Cuando apagamos las luces de la instalación final, en la instalación era como que la primera imagen desde que iniciaba, digamos, la nikeidad hasta cuando ya se perdía totalmente la nikeidad, ¿no? Y era algo que me hizo pensar mucho en los grados de pureza que puede tener la propia generación, ¿no? O generacionalidad de todo este árbol genealógico, ¿no? Y creo que es algo que me ha gustado muchísimo y todavía sigo explorando y sigo investigando a través de materiales, ¿no? Este tema que de verdad a mí me ha servido muchísimo para redescubrir un poco ese lado Nikkei que tanto tiempo lo había tenido presente, pero yo era inconscientemente no lo tomaba tanto en cuenta, ¿no? Creo que Juan se congeló. Eh, No, perfecto. Juancito, ahí Sí, parece que la estamos. señal se va, se viene. Sí, sí, Es tu señal, ya. Juan, ¿no? Bueno, estamos. Vamos, Creo que vamos. sí, ¿no? Bueno, Vamos, en fin. vamos. Bueno, gracias, José. Muy interesante, me parece, del salón, tema, de tu proceso, para finalmente llegar a reconocer lo que a través del proceso fotográfico te brinda, ¿no? Y la riqueza que este tiene para, digamos, generar estas. Parece que se motiva nuevamente Juan. José, O un felicitaciones sentido. por el resultado. Juan, ¿quieres que prosiga? Hola. Bueno, dale, dale si quieres, ¿ah? Yo no tengo ningún problema. No, no, sigue, sigue. Ahora ya estás bien. Sigue, 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 por favor. Vamos con Tachi y Es Víctor. que por momentos creo que la señal ondula. Dale. Sí, Bueno, no te gracias, José. preocupes. Muy amable. Y ya, seguimos con Tachi, por favor. Gracias, Juan. Bueno, dentro de lo que había sido el resultado final, creo que cuando se hizo el montaje me pareció totalmente necesario. Y bueno, eh, algo que había comentado, ¿no? En el primer bloque era hablar sobre estas formas medias zoomorfas que en cierto modo representan, por ejemplo, los dos lados de mi familia. En el lado, por ejemplo, el lado materno, siempre, bueno, yo no tenía idea, ¿no? De por qué había mucho detrás de los dibujos que hacía, de las figuras que llevaban mucho, o sea, mucho el elefante, al lado, o sea, y era algo como que una forma de representar la memoria. Y del lado familiar, o sea, por parte de mi familia paterna, estaba la grulla, el sur. Y en cierto momento me acuerdo de que parte de la investigación que, que me pareció, o sea, en esta parte de hecho, o sea, entro en una especie de trompo, o sea, porque hay aspectos, o sea, propios, o sea, dentro del trabajo que a mí personalmente también me han sorprendido dentro de lo que iba creando dentro de esta transformación, de estas figuras que son muy tipo tótem, o sea, muy rígidas, y de cómo van cambiando, o sea, de una a otra y de cómo estas también se van componiendo antes de eso, o sea, como una especie de hibridación también, o sea, por lo que representan, no solamente el tema de los animales que están ahí figurados, sino también por lo que, o sea, por las historias, o sea, que representaban detrás de eso, o sea, mi ¿no? O sea, que alguien que componían esas historias que parecían muchas veces sacadas de cuentos. Sin lugar a dudas, creo que en algún momento se llega a esa conclusión de que sí habían pasado, ¿no? Hay, creo que toda una vuelta detrás de cada una de las piezas, o sea, que se llaman esta serie Los Inmortales, de cómo estas, o sea, van cambiando, y van entrando en esta transición. En el resultado final, dentro del montaje, es una especie de representación. En cierto momento creo que había pensado hacer dentro de collage un autorretrato, o sea, una figura desde donde yo actualmente me encuentro y me vea, pero dentro de las formas como se iban componiendo ese collage, te genera muchas,
¿cómo se podría decir? ¿No? O sea, muchas variables, o sea, desde donde yo podía de repente eh, poco a poco ir asimilando las historias que iba recomponiendo y recopilando dentro de lo que recordaba tanto de Misogi-chan y de Misobacha. Perfecto. Touch. Hola. Hola. Sí, sí. Sí, sí. Hola. Sí, te escucho. Dale, Juan. Ah, ya, perfecto. Dale, Ya. Juan. ¿Y qué significa los títulos de tus trabajos? Porque mencionas, o sea, vendría a ser la serie Inmortal, ¿no? Y entonces pones a cada pieza como 35%, 45%, 55%. ¿A qué alude? En ese momento también fue una vuelta dentro de la pandemia, de la forma en cómo, o sea, cómo en un principio esta figura se iba llevando dentro de los grabados. O sea, en un momento eran cinco, una serie cinco, y sobre el tiempo que iba desarrollando, era como que dije, bueno, vamos a poner, o sea, mitades transiciones entre una y la otra. Y en el caso, por ejemplo, del collage, de hecho, este es una especie de juego también, o sea, que alude mucho al tema de la desconexión, ¿no? Al tema de lo que hoy por hoy también estamos pasando, ¿no? Ese espacio de Claro. la virtualidad, de lo que también muchas veces puede ser positivo, también llega ese lado negativo en donde, bueno, o sea, el tema de, de cómo también podemos eh, estar en un contexto tan difícil y sin embargo, o sea, el tema de la conexión puede ser tan necesaria. Y es también el tema de la conexión, es un privilegio, ¿no? O sea, tener una buena conexión. Ujú, ujú. Digamos, podrías estar como que estar jugando a, digamos, llegas a en un 30%, en un 40%, ¿no? Sí, Claro, bajo esa idea, en este digamos. caso, o sea, de hecho, o sea, fue interesante también el tema del montaje en sala porque, o sea, en el montaje se ve, o sea, las dos etapas de ese proceso, ¿no? De lo que había sido la parte inicial, que era solamente el tema de las estampas, y luego, o sea, la parte frontal era lo que había desarrollado en el momento en el que iba a ser solamente la exposición, o sea, dentro del montaje en casa, y la parte de atrás, o sea, llega a ser también el tema de instalación dentro de la sala, ¿no? Ujú, ujú. Claro, claro, Perfecto. sí. Gracias, Tach. Y finalmente pasamos con Víctor, por favor. Ahí está. Bueno, Hola. ¿qué tal? ¿Te escuchas? Sí, ¿no? Sí, muy Bien, bien. Víctor. Sí, sí, Gracias. perfecto. Bueno, como parte del resultado, eh, o sea, llegué a una instalación escultórica, ¿no? De 3 vestidos, ¿no? Compuestos en la sala, y, en uno de ellos está escrita carta a manera de patrón, ¿no? Por partes, ¿no? La carta que mencioné en la parte de proceso. Y bueno, la idea que en la sección de temática más adelante igual también la comento un poco, y se ve como una leve interacción entre los 3 vestidos, ¿no? No que hubieran personas, o que diga que solamente sea como el vestigio el mismo vestido puesto sobre alguien que ya no está, ¿no? Como tal vez una interpretación que puede hacer algo atemporal, que no depende de un personaje, sino de lo que deja como vestigio. Y bueno, lo que quería generar era un diálogo entre esos 3 vestidos, ¿no? A manera de una composición. En la parte temática he puesto algunas fotos que vienen con esta idea, ¿no? Siguiendo con lo que hace un rato mencionaba en proceso, igual va a ser fotografía, tratar de recomponer esa parte histórica, ¿no? En que en la fotografía se da un diálogo entre los personajes. Perfecto. Sí, sí. Bueno, en la parte instalativa, obviamente,
recuerdo que había el espacio mismo, la iluminación y la disposición de tus personajes terminaban como que involucrándote o tratando de jalarte en esa relación, ese vínculo de las tres piezas, ¿no? ¿No? Y generando una especie de situación de contrapunto, ¿no? Donde una pieza te llevaba a la otra, se enlazaba, ¿no? Y finalmente la presencia del vestido con la escritura ahí, como que que marcaba esta diferencia respecto a los otros personajes, digamos, ¿no? Digamos, o estos entes, digamos, eh, con, que estaban liberados de escritura o libres de escritura, ¿no? ¿No? Sí, sí, como lo... Hay, Perdón. dime. No, No, sigue. iba a mencionar sobre lo que decía sobre el contrapunto, como, claro, que una va hacia la otra a manera como de diálogo, como de interacción. Y claro, ese es el resultado de, digamos, el diálogo o la interpretación que podría tener, como mencionaba, estos tres personajes que seríamos mi tía abuela, mi abuelo y yo, al leer la carta y tener como punto de partida para interpretar algo el vestido como un objeto en común entre los tres. Mm. Pero también hay una cuestión bien interesante con el personaje que está sentado, digamos, o en cuclillas o arrodillado en el suelo, ¿no? Que me hace recordar a ciertas ritualidades, ¿no? Sí, como parte claro, de la composición era una secuencia en que, sí, La- se te escucha, Juan. No, ya, bueno, eso, nada más quería yo agregar. Gracias, Víctor. Yo creo que con esto terminamos por concretar esta segunda parte o segunda etapa. Ahora te doy pase. Sí, Juan. Bien, hay que de repente señalar a los asistentes. Ustedes han podido ver unas fotos de montaje, ¿no? Y hay que de repente enunciar que se logró hacer un montaje para estas fotografías finales. Eso se realizó durante la pandemia con todos los protocolos, ¿no? Que nos ofreció la Asociación Peruano-Japonesa en una de las salas de exposiciones temporarias del Museo de la Inmigración. Así que agradecemos también al Museo de la Inmigración y nuevamente al Departamento de Cultura por haber hecho todas las gestiones. Bien, entonces vamos al último bloque. En el último bloque ya, de alguna manera, el proceso y el resultado nos habla de la temática. Entonces le vamos a pedir a los 5 artistas que cierren la idea de la temática con conceptos muy precisos. Y mientras tanto, queridos asistentes, vayan preparando sus preguntas porque vamos a ir al último bloque rapidísimo para las preguntas que ustedes deseen enunciar. Yo voy a estar muy atento al chat a ver si hay algunas preguntas, 3, 4, ojalá que sean más. Y con eso nos vamos acercando al final de este gran conversatorio que nuestros artistas nos están regalando. Juan, te doy pase rápidamente. Bueno, para concluir, digamos, este conversatorio, yo creo que de una manera muy precisa, por favor, cada uno establezca esa conexión de lo que viene a ser el tema curatorial con cada uno de sus trabajos. Así, muy precisa, por favor. Empezamos con Diana, Sí, muchas gracias, Juan. Bueno, como comentamos un poquito, ¿no? Que la idea general, en mi caso, para mi obra, era que tenemos una idea sobre lo que es la comunidad o la colectividad, pero esta obra, estos recuerdos inventados no hubieran existido de no ser por personas específicas que tenían una forma de pensar y unos valores muy propios, ¿no? Como en la fotografía que ha tomado que tomó el señor Noki Yoshisato, que es de mi familia, de ahí me basé en una de las animaciones, un dibujo que realicé en el segundo grado gracias a todo lo que me enseñó la profesora Meralisa Wamura, que también es parte de una de mis animaciones. Y por último, bueno, un evento que se realizaba en Yishurio, que es el arcoiris musical, donde en realidad muchos amigos todavía recuerdan que fue una bonita experiencia poder grabar un cassette, ¿no? Tener un cassette con un audio
porque en una de esas animaciones el audio que aparece soy yo cantando a los 5 años, ¿no? Entonces, hasta ahí llegó mi carrera musical, pero un recuerdo muy bonito, y que cada objeto me remite a ciertas personas específicas, y de ellos es donde siempre recuerdo y siento que he aprendido un montón, ¿no? Sigo aprendiendo mucho. Gracias, Diana. Importante tu trabajo porque es la idea de rescatar a aquellos personajes que nos han marcado en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y que con aprendizajes que finalmente se afianzan en nuestra forma de ser, etcétera, ¿no? Y que han colaborado digamos, a construirnos de una manera, ¿no? Gracias, Diana. Jan, por favor, continuemos contigo. Ya, si estamos viendo las fotos, podemos ver, bueno, es prácticamente un resumen de mi proceso, ¿no? Es la identificación de mis padres, que los puse como migrantes, ¿no? Y al mismo tiempo monstruos, ¿no? Porque justamente pero yo no veo a los monstruos como algo malvado, veo a los monstruos como simplemente seres que simplemente son como que diferentes, pero que al mismo tiempo los interpretan como monstruos, ¿no? También vemos fotos de mis hermanos, donde estoy como híbridos y como justamente ainocos, ¿no? Esta fusión de esos dos monstruos. Y también vemos cómo relaciono justamente en la columna de en medio, Hechiza digamos, con la Diablada, que son, digamos, para mí iconos naturales, y el resultado al costado de mis obras, ¿no? Justamente la hibridación y la fantasía, sobre todo, que hago en la ejecución, en el producto final. Jan, muchas gracias. Interesante tu trabajo, tu propuesta. Hay mucho por reflexionar a través de estas imágenes que nos presentas y de la propuesta que has planteado para el cuarto salón. Gracias, Jan. José, por favor, te damos pase. Ok, sí, para finalizar, bueno, estos pequeños conceptos que ven acá es como los conceptos de cómo yo he ido cambiando y de cómo he ido avanzando en mi proceso. Y puedo finalizar diciendo de que mi proyecto en realidad es una estratificación, como yo lo mencionaba, generacional, temporal, utilizando fotografías mediante la superposición de transparencias, encuentro esta alteridad, o esta función del otro, de concebir, digamos, una parte del otro, ¿no? A generar este bloque bueno, este bloque no, esta especie de superposición de varias imágenes, ¿no? Y bueno, eso, creo que eso resumiría todo mi proceso, ¿no? Y bueno, y aquí están y estas imágenes son un poco para mostrar un poco la importancia y la recaudación todos los álbumes que he tenido, del matrimonio de mi padre, varios momentos de padres, míos, de la infancia, y este hermoso álbum que encontré de la boda de mis abuelos, de la luna de miel y de todo lo que ellos vivieron, ¿no? Y creo que mi proyecto ha sido cementado en estas tres partes, ¿no? En especial de los Nisei, de los Yonsei, de los Sansei y de los Yonsei, ¿no? Que Qué soy yo. bacán, qué bacán. Me parece importante cómo has empezado a descubrirte también, ¿no? En este proceso. Y la fotografía, cómo apoya o aporta a tu trabajo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que ha sido un buen encuentro, una buena conexión entre tu expertise como escultor, ¿no? Como artista visual y sobre todo con el descubrimiento de la fotografía, ¿no? Yo creo que es una cosa muy importante e interesante de tu trabajo. José, Tach, por Gracias, favor, Juan. pasamos contigo. Continuamos contigo, por favor, Tach. Gracias, Juan. Bueno, creo que para finalizar, la alteridad nos da esa posibilidad de vernos en los ojos de la otra persona, a ponernos en sus zapatos y también a preguntarnos una y mil veces, o sea, cuál es el lugar, cuáles son las barreras que tenemos, o sea, hacia la alteridad, ¿no? O sea, todas esas divisiones. Y también, o sea, creo que la alteridad postula nuevos diálogos, nuevos cuestionamientos y abre millones de posibilidades hacia la pluralidad, a la multiplicidad. Y creo que detrás de eso hay un mestizaje cultural y rico. Ujú. Perfecto, Tach, muchas gracias. Y pasamos con Víctor.
para cerrar esta etapa. Bueno, para concluir, lo que yo más rescato es cómo de eso hasta el resultado, yo siento que he podido encontrar esta idea de la alteridad entre estos tres personajes que mencionaban, ¿no? Y cómo se demuestra o cómo se podría evidenciar a través de el mismo elemento en distintas geografías, en distintos tiempos, ¿no? Con interpretaciones distintas. Creo que concretamente es eso. Sí. Bueno, y los distintos sentidos que pueda tener, ¿no? De lectura, ¿no? De mensaje, ¿no? De interpretación, ¿no? Que es lo más rico también, ¿no? Además, porque los trabajos de cada uno de ustedes y en general en arte ¿no? Es justamente esa posibilidad de interpretación lo hace más rico, se marca más o digamos marca una presencia más en el ámbito de la memoria, ¿no? Entonces de ahí vemos por qué en algunas obras terminan siendo obras universales, como lo llamamos a veces, ¿no? Nada, yo creo que ha sido muy claro las explicaciones de cada uno de estos jóvenes artistas. Yo creo que algunas cosas complementarias que espero que hayan servido para, digamos, redondear la idea, ¿no? Y nada, yo creo que terminamos esta etapa. Haroldo, no sé si quieres agregar algo más. No, no, muy bien, felicitaciones, ha sido muy claro. Esta última etapa me ha gustado muchísimo porque han atacado el tema con claridad y se nota que en todo el proceso curatorial de 9 meses ellos han desarrollado conceptos, ideas y desde luego nuevos conocimientos y saberes. Miren, ya tenemos ya varias preguntas. Como ustedes saben, estamos transmitiendo a través de esta plataforma, pero también a través de Facebook, ¿no? En streaming. Y voy a leer la primera pregunta que tengo acá. Diego Benítez nos dice, felicitaciones por esta gran presentación, o presentación, simplemente. Tengo una pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil de lanzar en esta muestra? ¿Qué ha sido lo más difícil para ustedes? No sé si una o dos personas pueden contestar, porque tengo ahí 3 preguntas más que me están llegando. Juan, si deseas, tú puedes contestar y luego Es que no sé por dónde coger la pregunta. ¿Qué es lo más difícil de lanzar? No sé si de construir de pronto, ¿no? Yo creo que el primero planificar cómo generar diálogo bueno, explicar un poco que el montaje ha sido en 3 etapas, ¿no? Entonces, y cada etapa se ha trabajado conectando algunas piezas de una manera directa o indirecta, pensando, digamos, también en que iba a ser virtual, ¿no? Entonces, armar todo eso creo que ha sido un poco complicado y además también por el tema de la espacialidad, o sea, del espacio mismo, ¿no? Todo eso, ¿no? Yo creo que cómo generamos estos contrapuntos, ¿no? Entre una pieza, otra pieza, etcétera, o entre una propuesta instalativa, digamos, y algo que podría ser muy bidimensional, ¿no? O sea, que es distinto digamos, a una instalación, digamos, en ese sentido, ¿no? Creo que eso, ¿no? Cómo ir hilvanando las historias, ¿no? Ese desde la mirada del curador. Vamos a ver si es que algún artista quisiera decirnos qué fue lo más difícil para el artista para sacar adelante esta muestra. A ver, uno o dos artistas, porque ahí tengo 3 preguntas que me están ahí empujando para Bueno, de lanzarla. repente, se me ocurre Dale, contestar. dale, Yo Jan. creo que fue uno, el proceso de investigación, y es el proceso también de reinterpretar los datos, reinterpretar lo que te dice tu familia, Claro, reinterpretar lo que tienes en tu casa, investigar más, porque a veces uno no es consciente exactamente del contexto. Y, bueno, y después ya justamente con la pandemia, es de repente también cómo sacar adelante la muestra, ¿no? Y que pueda llegar justamente al público, ¿no? Creo que eso podría ser. muy bien, Jan. Una persona más o un artista más para contestar esta pregunta y luego pasamos a la siguiente que ya quiero lanzar. A ver, ¿alguien que se anime a responder esa pregunta, la primera? ¿No? ¿Yo podría responder?
Sí, dale. dale. Sí, para mí ha sido la primera vez que he trabajado un proyecto en conjunto, ¿no? Ya me había acostumbrado a las reuniones curatoriales, no vernos, conversar, que es muy distinto bueno, a lo que sucede en estos momentos, ¿no? Entonces, también fue un poco difícil de repente coordinar, ¿no? Cambiarnos este chip a que cómo es que íbamos a seguir trabajando y cómo iba a ser el proyecto, ¿no? Porque también estábamos con la incertidumbre de, uy, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo va a ser? De repente hacemos un stand-by y esperamos. Felizmente sí se ha dado y se está dando de esta forma, pero sí, para mí eso fue lo más difícil, ¿no? La comunicación, ¿no? Sí, muy bien. Fue un conjunto de voluntades, definitivamente, ¿no? Para sacar esto adelante. Muy bien, gracias Diana, gracias Jan y Juan por tu respuesta. Gracias. Bien, acá tengo una pregunta que estoy leyendo en el chat, y esta es una pregunta directo a la vena, a Juan, al curador. Ajá. ¿Lo leo o no, Juan? Dale, ¿Sí? dale, Ya, por bien. favor. Juan, me preguntan, ahora que ya has podido ver 4 salones de arte joven, ¿encuentras algunas diferencias entre ellas? Y la segunda, son 2 preguntas en uno. Wow. Y luego, la siguiente pregunta es, ¿qué te parece el programa de arte joven Nike? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves el futuro del programa? Eso es lo que me Bueno, pregunto. empiezo por el arte, el programa de arte joven y que yo creo que es un proceso muy interesante que requiere una continuidad, ¿no? Eh, para, digamos, generar finalmente un aporte. Yo creo que cada momento, cada etapa, cada año va generándolo, ¿no? Y como es un andar, entonces yo creo que cada momento también tiene sus retos, tiene sus objetivos, ¿no? Y tiene su propia naturaleza, ¿no? Y como toda organización, como todo evento, digamos, como todo salón o bienal, como quieran, es como un organismo vivo, ¿no? Entonces nace, empieza a crecer, se va desarrollando y hasta que va cogiendo un cuerpo mucho más consistente, una estructura mucho más consistente y se va haciendo madura, digamos, ¿no? En ese sentido, o maduro, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no? Y pienso que eso es un poco el programa, o sea, yo creo que el éxito del programa además eh, no hay que solamente mirarlo en 2, 3 años, 4 años. Yo creo que en una década podemos, digamos, ya tener una perspectiva mayor y lo ideal es que obviamente continúe más, ¿no es cierto? Pero sí creo que en esos trayectos hay retos que ponerse y hay metas que ponerse y esas metas y retos que sean mayores, o sea, tampoco hay que ser tan conformistas, diciendo, ya, bacán, la hicimos y todo lo demás y conseguimos nuestros objetivos y todo lo demás, ¿no? Pero no quedarse en eso, sino creo yo que ir también respondiendo de acuerdo también a los contextos, ¿no? O sea, eso también es otra cuestión interesante, ¿no? El otro año se viene el bicentenario, ¿no? Si hablan de celebraciones de bicentenario, yo no sé, en fin, yo más bien pondría reflexiones sobre el bicentenario, ¿no? ¿No? Que me parece más interesante. Y respecto a los salones, empezamos con el tema de la identidad Nikkei, explicando de una manera muy básica aquí, ¿no? Y ahí el texto que curatorial fue sobre la identidad Nikkei, poéticas de la transición, que es un poco esa situación de cambio, ¿no? Porque estamos hablando de gente joven, ¿no? Gente joven que en algunos casos se mantiene o ha mantenido ciertos vínculos con los familiares, con la tradición familiar, ¿no? Y en otros, digamos, se ha visto interrumpida, cortada por los procesos mismos de los tiempos, ¿no? O sea, los jóvenes de ahora muchas veces ya no miran hacia atrás, ¿no? Otros quizás un ojo sí. El segundo salón me pareció interesante sobre el tema de identidad, arte, tecnología, rescatar aquellas manualidades o ese sentido de manualidad como parte de un proceso de aprendizaje y además también de conocimiento y de transmisión, ¿no? Porque es una cosa interesante que se da cuando se habla de culturas tradicionales o sociedades tradicionales se sientan en bases tradicionales. El otro que es el tema de migración,
transición o transnacionalidad y mestizaje, ¿no? Involucramos a otros artistas Nikkei que no son peruanos, sino también venían de algunas partes de Latinoamérica, ¿no? Sobre todo donde habían puntos de ser centros de Nikkei, digamos, ¿no? En los artistas de México y de Brasil, ¿no? Y este cuarto salón, que obviamente tiene que ver con la alteridad y geografía de la Nikkei, otros relatos de la comunidad que tienen que ver con gente que son Nikkei, vienen de, digamos, de otras raíces, unas redes mixtas, pronto son directos, digamos, ¿no? Bien. Parece que la conexión de Juan no anda muy bien. Juan, ¿nos escuchas? Y creo que estamos llegando a un cuarto salón con un... Perfecto. Creo que que hacer por mismo material, ¿no? Sí. perfecto. Muchas gracias, Juan. Ha sido dos preguntas en una. Bien, aquí tengo dos preguntas más y vamos directamente. Estos ya están dirigidos a los artistas. Creo que lo han contestado en algunos momentos de toda esta conversación. Pregunta, ¿no? Acá en el chat dice, ¿cómo impactó la pandemia en el proceso de creación? La pregunta quiere hacer énfasis, sí, replantearon sus ideas completamente, sus significados, o fue enriqueciéndose a partir del suceso de la pandemia. Es decir, la pandemia modificó un poquito sus sentimientos, sus ideas acerca del tema, lo trabajaron en ese contexto. No sé si me quieren responder a esa pregunta que acabo de leerles. Hola, Haroldo. Sí. Yo en lo personal, como les venía explicando, yo venía trabajando de acuerdo a la investigación del material y cuando llegó la pandemia solamente me quedé con las primeras pruebas de acrílico, ¿no? Entonces, lo que empecé a hacer era buscar un material similar al acrílico que también se pueda jugar un poco, que se preste en todo caso a experimentar un poco a través de transparencias y que siga, digamos, con ese planteamiento que ya venía enfocado en hacer, digamos, en el mismo concepto, ¿no? Creo que más que todo cambié la apariencia del proyecto mediante materiales y enrumbé quizás a un material que de repente fue mucho más económico por la misma crisis que estábamos viviendo, pero que a su vez también potenció un poquito más mi trabajo porque se notó mejor o en todo caso se visualizó mejor a través de material, ¿no? Y creo que el uso de las pantallas o de las mesas de luz funcionaba mucho mejor y era menos liviano también, ¿no? Porque el acrílico tiene cierto espesor y todo, y por cuestiones de montaje también me ayudó muchísimo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Sí, hay que recordar a todos los asistentes que el proceso curatorial estaba diseñado para 9 meses, pero cuando nos cayó la pandemia se convirtió en un proceso curatorial muy largo, de 1 año, 6 meses, más o menos. Son procesos curatoriales poco vistos, ¿no? En experiencias de este tipo de creación. ¿Alguien más que quiera contestar? Y si no, paso ya a la última pregunta que tengo aquí en el chat. No sé si alguien quiera contestar sobre la segunda pregunta. No sé. ¿Nadie más? No, yo quiero agregar algo chiquito. Hola. Dale, Juan, dale. Pero chiquito, ¿eh? Sí, corto. Nada, yo creo que la pandemia hizo que todos volviésemos, perdón, nos volviésemos virtuales, ¿no? Seres digitales, digamos, ¿no? En ese sentido. Entonces,
y se ha generado comunidades interesantes, donde, por ejemplo, nos hemos conectado a distancia, con otros lares, con otros grupos, otros seres humanos, que no nos conocíamos, pero que finalmente generamos comunidades, ¿no? Entonces yo creo que el sentido de la otredad, de la alteridad, también se ha dado ahí, de una manera bien interesante, ¿no? Compartiendo, proponiendo, reflexionando, criticando, intercambiando ideas, saberes, etcétera, cosa que ha sido una cosa muy interesante, ¿no? Y el otro punto final es el tema de el encierro nos ha vuelto, nos obligó a ser creativos, ¿no? Desde la parte esencial de lo mínimo, desde el collage, o sea, del reciclaje, digamos, ¿no? Perfecto, muy bien, clarísimo. Iba a enunciar la última pregunta, pero me acaban de pasar la pregunta del señor Pepe Cabana, nuestro amigo Pepe Cabana, ¿no? Y pregunta, o primero hace un comentario y luego hace una pregunta para que lo conteste uno o dos artistas. Dice, gracias a todos los artistas participantes que nos han permitido compartir su proceso y así valorar mucho más el resultado de sus obras. Bien, mi pregunta sería la siguiente. Si a partir de este tipo de experiencias se podría considerar el crear una asociación de artistas Nikkei para seguir generando este tipo de espacios. Saludos, dice nuestro amigo Pepe Cabana. A ver, ¿quién se anima a responder esta pregunta? Hola, hola. Víctor, Víctor. creo que te anima. A ver, Víctor, toma la pregunta. Yo creo que ya se ha venido gestando, gracias a Haroldo y Juan, ¿no? A través de los salones de ellos, como esa comunidad de artistas, no necesariamente es una asociación, pero igual no creo que no sea radicalmente posible que se geste, ¿no? Porque igual se van creando pocos grupos. De hecho, nosotros como el cuarto salón de arte joven Nikkei, siento que nos hemos integrado bastante bien, y creo que es una buena forma de seguir reflexionando de este u otros temas que surjan dentro de esas comunidades, ¿no? Que en algún momento se podrían juntar todas y hacer una asociación más grande. Claro, sí, entiendo tu respuesta, Víctor. Significa que no es necesario crear una institución para ya tener una comunidad existente. Bien, bien, pero igual es una pregunta interesante que cualquiera de ustedes lo puede tomar y encaminar. Bien, entonces ahora sí me voy a la última pregunta que me han escrito en el chat, ¿ya? Y utilicen la pregunta ya como respuesta y saludo final, ¿ya? Aprovechen esa pregunta, ¿ya? Y entonces les pido a todos que participen, ¿ya? Dicen, ¿qué aprendizajes te llevas de esta gran experiencia del Salón de Arte Juvenil? ¿Cómo era antes? ¿Cómo eras tú antes del proceso curatorial? ¿Y qué cambió en ti, en tu vida profesional y artística? Aprovechen en responder esta pregunta y también para ir despidiéndonos poco a poco, para ir cerrando este lindo conversatorio. Vamos en el orden de exposición. Vamos con Diana. Así de frente. De alguna forma también, dentro de mi obra yo estaba tratando de buscar personas o recuerdos que me enseñaran, ¿no? Pero ya conociendo a toda la gente en el salón, ¿no? A Juan, a Haroldo, todo el proceso curatorial y ver también su camino y su propia exploración, ahí es donde he aprendido, ¿no? Para mí ha sido como volver a clases, pero también había una dirección y un orden, ¿no? No es así a la locura, ¿no? Tratar de complementarnos también y trabajar en conjunto, ¿no? Porque al final todos en el salón, en el cuarto salón, hemos hecho un mismo tema, pero con una visión distinta, ¿no? Entonces eso ha sido lo bonito que he aprendido, ¿no? No me estoy llevando un nuevo recuerdo inventado por este salón. Y aprovecho para agradecer a todos y a todos los asistentes al conversatorio. Felicitaciones, Diana, por tu participación. Muy bien, vamos con Jan. Bueno, para mí fue sobre todo el poder compartir esta investigación con los
otros artistas. Porque a veces uno piensa, yo pensaba en hacer arte, o sea, hacer arte no puede dejar mis raíces Nikkei, pero no encontraba con quién, digamos, debatir estos temas o estas experimentaciones. En cambio, ver el proceso de las otras personas, que al final todos han sido trabajos muy diferentes, o sea, no, Sí, pero son parecidos, o sea, eso me parece muy interesante, que todos claro. son muy, todos todos son trabajos muy diferentes, son procesos muy diferentes, es en base al mismo tema, pero tienen un hilo que es muy bacán encontrar justamente, encontrarse en este modo de expresión, con otros artistas también que comparten las mismas raíces. Y con esto me despido, muchas gracias por su atención a todos, No, un gusto no te, poder compartir. no te vayas, Jan, que vamos a hacer una foto final, una foto Ya, mosaica no, para no, todos nuestros no, asistentes. me voy. Bien, felicitaciones, Jan. Ha sido muy buena presentación. Vamos con el señor José Asato. Gracias, Haroldo, por el pase. Bueno, yo he aprendido muchísimo de este cuarto salón. Creo que ha sido como mi reivindicación Nikkei para mí. He aprendido muchísimo de cada uno de ustedes. Aprender también de que afinar, digamos, ciertas cosas que todavía tenía como dudas. No me sentía parte de la comunidad, no me sentía ni siquiera en Nikkei. Creo que ha sido un redescubrimiento total para mí y qué mejor aún que tener este hilo, como decía Jan, el arte, ¿no? Y este espacio interdisciplinario en donde hemos visto modistas y todas las ramas del arte. Y aparte de todo esto, también para mí en lo personal ha sido muy bueno porque justo venía en un año en el que venía con la mentalidad de hacer un espacio para poder ejercer mi carrera como escultor y poner mi taller, y implementarlo y todo esto se dio y a raíz de eso como que le he sacado provecho y he estado experimentando muchas cosas, ¿no? En realidad les agradezco a Juan, a Haroldo por la paciencia, por todo lo aprendido y a ustedes chicos por compartir buenos momentos. Felicitaciones, José. Todos ustedes Bien. han crecido muchísimo en este año y medio que hemos trabajado juntos. Bien, vamos con Tach. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué nos Sí, de dices? verdad que ha sido todo un proceso muy interesante y de hecho, o sea, me queda el agradecimiento, no caben las palabras, con cada uno de los participantes, o sea, del cuarto salón. He aprendido mucho y veo hoy por hoy la importancia, o sea, de seguir estudiando, de seguir investigando, seguir encontrando a partir de ese hilo rojo, o sea, de esas nuevas posibilidades, ¿no? De pensar nuestra identidad y de ir creando cosas nuevas, ¿no? Esos nuevos espacios que son necesarios. Y agradecerte, Haroldo, por todo el apoyo, también a Juan y al Centro Cultural Peruano Japonés también por darnos esta oportunidad de sacar esto adelante, ¿no? Felicitaciones, Tach. Muy lindas palabras. Vamos cerrando entonces con nuestro amigo Víctor. Querido Víctor. Sí. Bueno, para mí ha sido, un momento yo había pensado sobre mi identidad, ¿no? Pero verla nuevamente, abordarla desde otra perspectiva y ver cómo la abordan los compañeros dentro del salón, eh, ha ido llenando algunos espacios y cambiando ideas dentro de lo que yo ya tenía como identidad, ¿no? Entonces yo siento que me llevo eso y les agradezco a todos por eso y también a Haroldo y a Juan nuevamente las gracias y a la PJ. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Muy lindas palabras. Bien, yo me imagino que el señor Juan, mi querido amigo, también ha aprendido algo. Yo también he aprendido algo, así que yo también quiero cerrar mi idea. ¿Ok? Bien, Juan. Siempre, eh, siempre aprendemos con iniciativas como esta. Cada salón creo que ha sido una etapa de aprendizaje muy importante, y siempre hay un reto, ¿no? En todo esto, ¿no? Eh, el hecho de, creo, una de las cosas interesantes, dije, ¿no? La pandemia, el encierro, etcétera, nos ha hecho que nos reinventemos, ¿no? Y creo que por ese lado va un poco el tema del aporte a mi persona, o hacia mi persona con respecto a este salón, ¿no? El hecho de tener que reinventarme en relación a cada uno de los jóvenes artistas para poder, digamos, em, asesorarlos, guiarlos y que dentro del encierro mismo, digamos, podamos llegar a un buen puerto con cada una de sus propuestas,
sin perder la fuerza de sus trabajos, ¿no? Y sobre todo el contenido, la idea de los trabajos, ¿no? Me parece muy, muy importante, ¿no? Creo eso, ¿no? Sí. Perfecto, Juan. Y gracias a los chicos también, Sí, y chicas sí. también, ¿no? Bueno, yo también he aprendido mucho, queridos artistas, querido Juan, mi gran amigo, queridos asistentes. Lo que he aprendido es que hay que tener siempre mucha voluntad de querer hacer las cosas, ¿no? Y gracias a la colaboración de ustedes, también aprender a decir domo arigato, muchísimas gracias. De la misma manera, agradecer a la institución APJ, porque sin este gran soporte institucional, quizás no hubiéramos podido emprender el primer camino que era el primer Salón de Arte Juvenil. Aprendo también a agradecer la continuidad que va a tener el Salón de Arte Juvenil, que el próximo año vamos a tener nuestro 5º Salón de Arte Juvenil, y ya estamos trabajando en eso. Muchas gracias, de verdad, estoy muy contento. Y estamos llegando al final de este espectacular conversatorio que hemos tenido. Para cerrar, les voy a pedir a todos los artistas participantes y a mi querido amigo Juan, encender sus cámaras y hacer así, y nos vamos a despedir hasta el próximo viernes 8 de enero, que vamos a lanzar nuestro segundo conversatorio con los 5 grandes artistas que van a complementar esta linda participación y esta espectacular exposición 4º Salón de Arte Juvenil. Vamos, queridos amigos, vamos a despedirnos todos, que van a hacer una toma, me han dicho por ahí, por interno, que nos van a hacer una toma, prendan sus cámaras y nos vamos despidiendo. Se quedan como 1 minuto así, por favor, y nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes 8 de enero. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2021! Buen año. Éxito. Buen año. Éxito. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos hasta este momento. Bye, bye.